Siendo las 5:10 de la tarde, damos inicio a esta sesión pública y solemne de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, desde la ciudad de Bogotá. Quiero pedirle al señor secretario, el doctor José Asunción Suárez Niño, que lea por favor el orden del día. Con gusto, señor presidente. Sociedad Académica Santanderista de Colombia. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 59ª jornada académica de fecha 30 de marzo, dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación de la jornada académica por el profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, breve reseña biográfica del académico Pedro Guerra Galindo. Cuarto, jornada académica, Chile y la construcción de la República, período de la patria nueva, por Pedro Guerra Galindo. Quinto, intervenciones de académicos e invitados. Sexto, clausura 59ª jornada académica. Está leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Se pone a consideración de los miembros de la Junta presentes y virtualmente presentes el orden del día. Está aprobado, señor secretario. Continúe, por favor. Segundo, lectura del acta anterior. Mediante exposición virtual y presencial, el académico Jorge Fernández Duque presenta una interesante conferencia denominada El Parque de Santander en Bogotá, cuyo resumen me permito hacer a renglón seguido. El Parque de Santander es un parque urbano ubicado en el centro de Bogotá, en el cruce de la carrera séptima con la calle 16. Es uno de los lugares más tradicionales de la ciudad, siendo incluso citado por algunas fuentes como su lugar de fundación. Se destaca por la estatua del general Francisco de Paula Santander, una fuente y sus árboles. Su costado suroriental da alergia ambiental. En su marco se encuentra asimismo el Museo del Oro y el edificio de Avianca, antigua residencia del general Francisco de Paula Santander en Bogotá. El centro de la ciudad de Bogotá se caracteriza por su riqueza histórica y cultural. Es por eso que simplemente basta con acercarse hasta esta zona para empezar a conocer el pasado de los lugares más simbólicos de la ciudad, siempre ahí al alcance de cualquiera que busque apreciarla. Es así como se puede empezar a identificar lugares importantes para el desarrollo de la ciudad y uno de los sitios más sobresalientes del centro, tanto por su historia como por sus cualidades espaciales, lo cual nos lleva a encontrar en el centro de ello al Parque Santander, reconocido como uno de los sitios en los que originalmente se fundó la ciudad, llamado en aquel entonces Plaza de las Hierbas, por encontrarse allí el mercado regional. El Parque Santander toma su relevancia histórica durante los primeros años de la conquista española, al ser lugar de residencia de Gonzalo Jiménez de Quesada y el capitán Juan Muñoz de Collantes, además de congregar las principales órdenes religiosas que se radicaron en la ciudad, como es el caso de los franciscanos y los dominicos. Toma su nombre luego de que, tras la independencia, Francisco de Paula Santander se instalara al costado norte de la plaza y inaugurara una estatua en su honor en 1877, pasando de llamarse Plaza de San Francisco a Parque de Santander. Hoy en día, el Parque de Santander se caracteriza por contener algunos de los edificios más importantes
en la historia de Bogotá, como la antigua iglesia de San Francisco, el edificio Avianca, el Museo del Oro y el Banco Central Hipotecario. Además, es el lugar de convergencia de dos importantes avenidas de la capital, como son la Carrera Séptima y la Avenida Jiménez, además de caracterizarse por la Fuente de Tres Chorros y la variedad de árboles nativos. En el costado occidental del Parque Santander, sobre la Avenida Jiménez con la Carrera Séptima, en el barrio de la Veracruz, encontramos la iglesia de San Francisco, que es un templo religioso de culto católico bajo la advocación de San Francisco de Asís y constituye un conjunto compuesto a su vez por la iglesia de la Tercera y de la Veracruz. La iglesia fue expropiada en 1861 por el general Tomás Cipriano de Mosquera, hasta 1881, durante la cual estuvo al frente de su administración el capellán Fray Ramón Cáceres. La iglesia formaba un complejo con un convento adyacente que abarcaba 2 manzanas de la ciudad y tuvo 3 claustros de 2 pisos. Los claustros, sin embargo, desaparecieron al ser construidos en su lugar el edificio de la Gobernación de Cundinamarca en el actual Palacio de San Francisco en 1917, una obra de Gastón Lelars y Arturo Jaramillo. Dionisio. La iglesia de la Veracruz, un templo católico de Bogotá ubicado en la Carrera Séptima con calle 16, antigua calle del Arco, se encuentra en el barrio Veracruz, donde constituye un conjunto completo con complemento por la Rectoría de la Orden de la Tercera y la Rectoría de San Francisco. Estos datos llevan a una pregunta: ¿cómo, existiendo espacios con tan buenas cualidades espaciales, no existen más parques de este tipo en una zona donde edificaciones y calles prevalecen sin dejar lugares libres para el entretenimiento de quienes los visitan? Es una buena opción plantear durante el plan de renovación la creación de más parques y lugares libres, principalmente para cambiar la imagen del centro de la ciudad como un lugar denso e indeseable de pasar un tiempo. Claramente existe una importancia histórica que puede ser llamativa para visitantes extranjeros, pero además de eso, no existe ningún otro interés particular por recorrer el centro, aparte de las obligaciones diarias para trabajadores y estudiantes. El centro se ha convertido en estos tiempos en un lugar insensible por parte del mismo desarrollo de la ciudad. Es por eso que lugares como el Parque Santander son una perfecta demostración de que el centro de Bogotá puede llegar a ser agradable y cordial al recuperar este tipo de espacios, que debe ser una prioridad durante el planteamiento de un nuevo centro, para que de esta manera, ¿por qué no?, convertirlo de nuevo en un lugar que valga la pena visitar. Hasta aquí la reseña de la exposición del doctor Jorge Fernández Duque. Cuarto, tercero, breve reseña biográfica del académico Pedro Guerra Galindo. A continuación me permito hacer lectura del resumen breve de la extensa y extraordinaria hoja de vida del doctor Pedro Guerra Galindo. Pedro Guerra Galindo es presidente ejecutivo del Instituto O'Higginiano de la filial regional de Los Ríos en Chile. En el área social es fundador de la Corporación de Refuerzo Escolar en Niños y Niñas con Vulnerabilidad Social, cofundador
y vicepresidente de la Corporación de Innovación Social en Salud en la región de Los Ríos. Su trayectoria ciudadana en Valdivia parte del año desde 1889 como voluntario en los centros de vacaciones sociales en la diócesis de Valdivia, en campamentos, poblaciones marginales de la ciudad, dirigido a niños y niñas marginados sociales, integrante de las Juventudes Obreras Cristianas, por sus siglas GOC, de la Pastoral Obrera de Valdivia. En 1990 es voluntario de la Pastoral Universitaria en ayuda y refuerzo académico a niñas huérfanas, perseverando en otros proyectos hasta el año de 2018, cuando ambos, con su compañera Ana y amigos que comparten el mismo ideal, formaron la Corporación de Refuerzo Escolar en Niños y Niñas con Vulnerabilidad Social. En lo académico, el doctor Pedro Guerra es un ingeniero, es administrador de empresas con mención en administración pública. Es bachiller en ciencias jurídicas y sociales, además de ser un avezado historiador e investigador. Igualmente es perito en análisis documental. Hasta aquí la breve reseña biográfica del doctor Pedro Guerra Galindo. Muchas gracias, señor secretario. Cuarto, jornada académica, presentación, abro comillas, Chile y la construcción de la República, período de la Patria Nueva, por el doctor Pedro Guerra Galindo. Antes va a hacer su intervención el profesor Olimpo Morales Benítez. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecer la presencia de tan connotadas personalidades que nos acompañan hoy, que acompañan al doctor Pedro y que acompañan a nuestro hermano país Chile. Quiero pedirle a nuestra presidenta, dice ella, aunque eso no existe, pero nuestra presidenta emérita, ¿sí?, que por favor dirija usted el saludo a don Pedro Guerra y a nuestro país hermano Chile. La visita primera que hice a Chile, en una visita oficial por todo el continente suramericano, me llamó enormemente la atención, no solamente la belleza del país, la diversidad del sitio, sino sobre todo la personalidad de las personas que llevaban el mando internacional diplomático de Chile. Chile siempre ha militado este tipo de circunstancias y espero que esta conferencia sea del agrado de todos los presentes. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Quiero señalar a todos los presentes que hoy es un día de alegría, compartir con nuestro hermano país, con Chile, con el Instituto Giniano que nos une a todos aquí, tanto Diego Fonegra, miembro de nuestra junta, el director del museo, el señor secretario y yo somos miembros del Instituto Giniano, lo cual nos da un gran orgullo. Hoy continuamos con el ciclo que va a cerrar los 4 años que ha venido la Academia Santanderista de Colombia adelantando con motivo del Bicentenario. Esta parte la hemos llamado Consolidación de las Independencias y las Repúblicas Indoamericanas. El primer año, 2019, nosotros nos dedicamos a estudiar el movimiento comunero y el juntismo. Al año siguiente examinamos la gesta libertadora, la parte militar y la concepción de la República. El tercer año hicimos un ciclo constitucional que terminó con la presencia de la Academia Santanderista y 4 descendientes de
del General Santander, además de que estaba la presidenta emérita, doctora Cecilia Fernández de Palini, mentora de esta institución, en Cúcuta, en Villa del Rosario, donde todo comenzó. Y en este momento estamos en un ciclo de los países hermanos. Iniciamos con la exposición del doctor en Historia, Elio Franchini, ministro plenipotenciario ante el gobierno colombiano del Brasil. Continuamos con Tulio Álvarez, el gran constitucionalista y respetado profesor de Derecho Constitucional de Venezuela. Y hoy tenemos la alegría de escuchar la propuesta del doctor Pedro Guerra, Chile y la construcción de la nueva república, periodo de la patria nueva. Quiero darle la palabra profesor Pedro. Hoy, como decía, es un día fasto. Tenemos de todas maneras el dolor de un académico para nosotros muy querido, que es el profesor Javier Ocampo López, quien perdió una hija el día de ayer, y entonces haremos la sesión que corresponde para acompañar a nuestros académicos, pero no podía dejarlo de mencionar. Doctor Pedro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Un especial saludo también a todo el cuerpo académico de la Academia Santanderista de Colombia, tanto miembros directivos como también académicos de número. Y también un especial saludo a todos los hermanos de Valdivia que nos acompañan el día de hoy, especialmente a nuestro presidente nacional del Instituto Giginiano de Chile, don Rodolfo Pereira Albornoz, que lo veo conectado. Estimados académicos y académicas de la academia, yo tengo una presentación. Yo no sé si será posible volver un poco atrás para contextualizar la presencia del instituto el día de hoy, pero sin perjuicio de ello, es importante señalar que el Instituto Giginiano de Chile, especialmente el de la filial de Los Ríos, desde el sur de Chile, ¿cierto?, es un espacio para las ideas libres. Por lo tanto, está de más decir que las puertas de nuestro instituto acá en la región de Los Ríos están abiertas para los hermanos de Colombia, en sus distintos cargos y dignidades, como también a todos aquellos que en esta oportunidad están conectados. El Instituto Giginiano de Chile, entre varios objetivos, tiene principalmente por objeto promover por todos los medios a su alcance, pero en especial mediante la investigación, la extensión, la docencia, como también la publicidad, el conocimiento de la vida, valores y obra del forjador y padre de la patria, don Bernardo O'Higgins Riquelme. Como lo señalaba nuestro presidente anteriormente, nos decía que el día de hoy me toca, digamos, facilitar de una u otra manera, dentro de este gran título de la consolidación de las independencias y las repúblicas indoamericanas, conversarles el día de hoy sobre Chile y cómo se fue construyendo, ¿cierto?, esta república, o dentro de este concepto república, en el periodo de la Patria Nueva, que si pasamos a la siguiente lámina, podríamos empezar a definir primeramente algunos, o dejar en claro algunos conceptos. La siguiente lámina, por favor. En relación al término de consolidar, todos bien sabemos que hay varias acepciones, pero la más adecuada para tratar en esta oportunidad, y atendido que estamos tratando temas de territorios como también de repúblicas, es que hace que una cosa sea, una cosa inmaterial en este caso, adquiera firmeza o solidez. En relación a independencia, señalamos que es una condición de un territorio que no depende políticamente de otro. En base a la república, ahí sí que hay un montón de definiciones, pero nos vamos a quedar en esta oportunidad con la más cómoda, la que no causa ningún desasosiego, que es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente, ¿cierto?, que es temporal, que se elige por votación, bien a través de una elección o a través de una asamblea de dirigentes. Yo había señalado ahí el concepto de Iberoamérica, pero luego de un par de leídas me di cuenta que en realidad no es Iberoamérica el concepto que nos está invitando la academia el día de hoy, sino que nos está invitando a reflexionar y a conversar sobre el término Indoamérica. En primer lugar, es muy difícil encontrar una definición, por lo menos en lo que es el material consultado, que se lo voy a asignar después, pero me quedo con Aya de la Torre, que interpela a la identidad del espacio geográfico que intenta denominar. En este caso, la premisa principal, que existen dos Américas,
¿cierto? Una que es Norteamérica, que es un imperio, y otra que es Indoamérica, que corresponde a un pueblo imperializado o conquistado. En una dirección similar, allá en la torre nos señala en este marco referencial que es la nación de 20 pueblos o de 20 repúblicas, ubicadas desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, en Chile. Si bien esto vuelve a Indoamérica bastante similar al concepto de Latinoamérica, la distinción radica principalmente en el intento de abarcar no solo el pasado, sino también entender el presente y plantear un proyecto futuro. Ahora bien, estimados académicos y demás hermanos que nos acompañan al día de hoy, el término Indoamérica es más amplio, ya que va más lejos, entre más hondamente en la trayectoria total de nuestros pueblos. O sea, comprende en este caso la prehistoria, ¿cierto? Lo indio, lo ibérico, lo latino, lo mestizo y lo cósmico también, ¿ya? Haciendo alusión a, en este caso, los pueblos originarios que comprenden este espacio territorial. Ahora, si algunos que han leído Vasconcelos, y si recordamos, manteniendo la vigencia, ¿cierto?, en el porvenir, que es muy antiguo, también a la vez muy moderno y que corresponde justamente a la presente etapa revolucionaria de nuestra América. En este caso, hoy día que vamos a hablar, ¿cierto?, del periodo de la Patria Nueva, que comprende, ¿cierto?, entre el año 1817 a 1823, en el caso de Chile. Vamos a la siguiente diapositiva. El periodo de la Patria Nueva, como les señalaba, que va desde 1817 a 1823, que prontamente vamos a estar ya celebrando unos aproximadamente 204 años, ¿cierto?, del abrazo de Maipú, ¿cierto?, entre O'Higgins y el general San Martín. Tenemos acá un ejército, ¿cierto?, libertador, que se inició con la batalla de Chacabuco, en las cercanías de la capital de Chile, en este caso de Santiago, en la hacienda de Chacabuco, un día 12 de febrero del año 1817. Todos debemos quizás situarnos en que, y recordar también que el ejército libertador había logrado penetrar en territorio chileno a través de la cordillera de los Andes, ¿cierto?, por 4 pasos distintos, entre las cuencas de la Aconcagua y del río Maule. Luego de la derrota realista de Chacabuco, el gobernador español Casimiro Marcos de Pon huyó de Santiago y el resto de su ejército se retiró a Concepción. Allí es donde fue sitiado el fuerte Talcahuano, que queda aproximadamente unos 20 kilómetros de Concepción, logrando existir el asedio patriota hasta que llegaron refuerzos, ¿cierto?, desde el Perú, bajo el mando de Mariano Osorio. Entre las filas de este nuevo continente se contaba con un experimentado regimiento, ¿cierto?, que era el regimiento Burgos, que había tenido una destacada participación en la lucha contra la ocupación napoleónica de la península ibérica, y el ejército realista, ¿cierto?, avanzó implacablemente hacia Santiago, ocupando las ciudades de Linares, de Talca, y doblegando las fuerzas patriotas al mando de O'Higgins y de San Martín, en la batalla de Cancha Rayada, que fue un día 19 de marzo del año 1818. Sin embargo, ¿cierto?, los patriotas lograron reagruparse y en las cercanías de Santiago específicamente lograron vencer al ejército del rey en la batalla de Maipú, como les señalaba al principio, el día 5 de abril del año 1818. El abrazo de Maipú, apreciados académicos, entre José de San Martín y Bernardo O'Higgins, luego la victoria, constituye sin lugar a dudas un hito que marca el camino definitivo a la independencia nacional. La siguiente diapositiva, por favor, quien esté al otro lado del mando. Bueno, tenemos ahí de Chacabuco hasta Ayacucho, quise poner de título en esta lámina que me llamó bastante la atención, ya que la bibliografía consultada, el año 1820, la expedición libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú al mando del general José de San Martín. Vamos a partir por el revés. Este proclamó en Lima la independencia del Estado peruano el año 1821 y bajo su protectorado, por decir de una manera, se formó el primer Congreso Constituyente de este país hermano. Con la Guerra de Maynas queda pacificado el oriente peruano hacia el año 1822
pero San Martín se ve obligado a retirarse del Perú mientras en este caso el flamante Estado, ¿cierto?, que sostiene una guerra contra los realistas, da un resultado incierto hacia el año 1824, año en que tuvieron que, ¿cierto?, a lugar las campañas de Junín y Ayacucho bajo el mando del libertador Simón Bolívar. La victoria de Ayacucho concluyó con la capitulación del ejército realista que puso fin al virreinato del Perú. Voy a detenerme un poco acá en lo que es el virreinato del Perú, o más bien la liberación de esta colonia en Perú, porque la independencia del Perú fue un capítulo bien importante en las guerras de la independencia hispanoamericana. A finales del año 1825 se concluye la campaña de Sucre en el Alto Perú, y en noviembre de ese mismo año México también consigue la capitulación del bastón español de San Juan de Ulúa, en Norteamérica. Por último, en enero del año 1826 caen los reductos españoles del Callao y también Chiloé, acá en la región sur de nuestro país, que es una isla que está frente a Puerto Montt, más o menos como a 7 horas de acá de Valdivia. Y España renuncia en el año 1836 a todos sus dominios continentales y americanos. Desde el punto de vista político, también es dable hacer presente, estimados todos, que se cortó la dependencia de España en lo económico y se mantuvo la dependencia de Europa, y en lo social el despojo, ¿cierto?, de tierra a indígenas se acentuó en la era republicana. Eso es súper importante tenerlo presente, y de hecho es uno de los problemas tremendos que tenemos, por lo menos acá en Chile hoy, con este tema de la reclamación de tierras y de cierta autonomía de algunos pueblos originarios, especialmente de los mapuches, en la zona de la 9ª, 10ª y 12ª región. El empleado doméstico, cierto, indígena, fue tratado de forma inhumana, incluso en las primeras décadas del siglo XX. El indígena consiguió la ciudadanía abierta del Perú en el mismo nacimiento de la República, el 27 de agosto del año 1821. Sin embargo, en pleno siglo XXI se sigue construyendo una sociedad genuinamente democrática, donde sea posible la plena garantía y el respeto también por los derechos humanos. Eso es como téngase presente respecto a cómo fue ocurriendo esta secuencia de hechos a nivel cierto continental, pero especialmente en esta área del Pacífico Sur, en lo que respecta a la independencia de Chile, ¿cierto? Y las consecuencias también y el avance que hubo hacia el Callao, en este caso Perú, y las demás tierras. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se va consolidando dentro de la República de Chile, ¿cierto?, esta independencia? Y como ya les señalé anteriormente, en el año 1817, ¿cierto?, para tener presente, tras la victoria de la batalla de Chacabuco, O'Higgins asume como director supremo, consolidando el proceso independentista. En enero, específicamente el 1 de enero del año 1818, y hace poco también lo celebramos vía YouTube acá en nuestro canal oficial del Instituto, se proclamó por primera vez oralmente la voluntad de independencia en la ciudad de Concepción. Sin embargo, no hay un registro de un acta formal. De igual modo, el 12 de febrero del año 1818 se produce la firma y juramento definitivo del acta de declaración de independencia, formalizando de esta manera la ruptura de la dependencia colonial respecto a España, a pesar de que dicho documento fue fechado con fecha 1 de enero de 1818 en Concepción. Ahora, ¿por qué está fechado el 1 de enero de 1818 y no el 12 de febrero? Porque el documento, a contar del día 1, ¿cierto?, de ese año, se oficializó documentalmente esta ruptura de dependencia colonial o proclama de la independencia, sin perjuicio de que un mes y 10 días posteriores se haya hecho, digamos, de manera formal y pública. Es un uso, digamos, de fechado documental que para los efectos legales, por supuesto, tiene toda validez, porque obviamente hay actos que debían dejarse, en este caso, solemnizados con fecha o el primer día del año 1818. No hay nada más detrás de ello. Paralelamente, O'Higgins designa una comisión para que elabore un proyecto constitucional, que es una constitución provisoria de Estado.
aprobada en octubre del año 1818, lo que ratifica pues, principalmente el cargo de director supremo, sin señalar la duración de su periodo, ¿ya? Ahí es importante cuando referíamos el concepto, cuando vimos anteriormente en las láminas principales, en las primeras, respecto al concepto de república. ¿Se acuerda cuando hablábamos en este caso, de un jefe de Estado? ¿Mm? Aquí no señala la duración del periodo y dota de las más amplias facultades, estableciendo también en materia legislativa la existencia de un Senado, con 5 miembros designados por el director supremo, y luego de la decisiva victoria patriota en Maipú y en vista de la demanda ciudadana, O'Higgins dispone la existencia de un Congreso de Diputados nombrados por el director supremo, quienes a pesar de este origen mantienen también un alto grado de independencia y decisión. Ojalá hayan hermanos de Chile en esta oportunidad escuchándonos. Nosotros, para los hermanos colombianos, estamos hoy atravesando, ¿cierto?, por un proceso de elaboración de una propuesta en este caso, de Carta Magna, ¿ya? Y estamos hoy día viendo, o se está viendo en este caso en la Asamblea Constitucional democráticamente elegida, la posibilidad de eliminar, ¿cierto?, el Senado que actualmente existe. Durante el gobierno de O'Higgins se realizan importantes iniciativas legales, tales como la declaración de la abolición de los mayorazgos y los títulos de nobleza y de la venta de cargos públicos. El reglamento de escuelas, ¿cierto?, en este caso de aduanas y de cementerios, la igualdad legal de los indígenas y la ley de amnistía del año 1822 pasan a formar parte del primer paquete, ¿cierto?, de medidas políticas respecto al en este caso gobierno de O'Higgins, e incipiente república. Ese mismo año, el libertador general Bernardo O'Higgins introduce una nueva constitución que incluye cláusulas que, entre otras atribuciones, le permitirían permanecer en su cargo por 10 años más. Esta y otras medidas de corte, por decirlo de una manera, no democrático, ¿cierto? Y de reforma, no democrático para el concepto de democracia que tenemos hoy, téngase presente, le permitirían permanecer en su cargo, ¿cierto?, por 10 años más, y además habían reformas, ¿cierto?, que de una u otra manera eran modernizadoras desde el punto de vista social a esas fechas, sumada a la impopularidad, ¿cierto?, de su ministro José Rodríguez Aldea, provocan la resistencia de la élite santiaguina, ¿cierto?, de la capital, y el alzamiento de las provincias en su contra. Ese es un muy mal panorama, y en este caso el conflicto se desató entonces por 2 factores, sería que por el reformismo, ¿cierto?, de O'Higgins, y también por el estilo poco democrático de su gobierno. Ahora, en este contexto, el general Ramón Freire, intendente de Concepción y jefe del Ejército del Sur, encabeza la oposición armada y marcha con sus tropas hacia Santiago con el objeto de impedir de una u otra manera la promulgación de la nueva Constitución. En esas circunstancias fue que el 28 de enero del año 1823 O'Higgins hace una abdicación de su cargo y 6 meses más tarde se exilia al Perú. Así que ahí queda demostrado de una u otra manera que O'Higgins, ¿cierto?, sin perjuicio que hubo un avance, ¿cierto?, en esta incipiente república con una constitución provisoria, una constitución, ¿cierto?, un poco más de carácter social, pero no y de avanzada para la época, prefirió dejar, ¿cierto?, su cargo a disposición y hacer que la República de Chile sea mucho más importante que un cargo, ¿cierto?, o una aspiración de tipo política. Con la caída de O'Higgins, ¿cierto?, se inicia ya un periodo ya más caracterizado por la inestabilidad político-constitucional, aunque enmarcada dentro de estos límites, ¿cierto?, de un proyecto de régimen más bien republicano. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos preguntamos, ¿cierto?, cómo Chile adquiere firmeza y solidez como república en el periodo de la Patria Nueva. Y para ello, ¿cierto?, vamos a nombrar voy a nombrar en este caso las principales obras de O'Higgins. Dejé algunas fuera que son de tipo más bien territoriales, pero me gustaría antes de empezar señalar que 2 años posterior el año 1820,
Un 12 de febrero también fue liberada la ciudad de Valdivia de la corona española, que era una de las fortificaciones más grandes a nivel intercontinental al sur de Chile y que de una u otra manera fortalecía no solamente la zona de Valdivia, sino que también todo el sur de Chile. Así que ese hito no lo hice presente acá porque da como para otra presentación, la verdad las cosas. Y como soy valdiviano, muy aferrado a mis tradiciones históricas, no podía solamente nombrarlas, sino que me hubiese explayado mucho más, pero espero más a futuro poder conversar con ustedes y también darles un paseo virtual por nuestra hermosa y querida ciudad. Bueno, si entramos en materia, firmeza y solidez como república en el periodo de la Patria Nueva, podemos ver que hacia el año 1817, como bien les señalé anteriormente, ocurrió esto de la batalla de Chacabuco, ¿cierto? Y se da inicio a este periodo, tras el cruce de los Andes, ¿cierto? Por parte del Ejército Libertador, repasemos que fue bajo el mando de José de San Martín, que este se enfrentó, ¿cierto?, a los ejércitos realistas en la cuesta de Chacabuco, en un reñido combate, ¿cierto? Esto es lo que conocemos todos de historia, en la que destaca el temerario rojo, el coronel O'Higgins en esa época, no era general, y los realistas fueron, por supuesto, rebotados y puestos en fuga. Al día siguiente, en medio de la aclamación popular, un destacamento de caballería patriota entró a Santiago, y esta batalla marca el fin del periodo de la Reconquista Española y el inicio del denominado periodo de la Patria Nueva. Hacia el año 1817, O'Higgins asume como director supremo, ¿cierto? Tras la derrota en este caso en Chacabuco, O'Higgins asume como director supremo y designa una comisión, ¿cierto?, para que elabore un proyecto constitucional, una constitución provisoria de Estado, aprobada en octubre de ese mismo año, lo que ratifica, ¿cierto?, en su cargo y todos los demás detalles que les señalé anteriormente. Y fue designado como director supremo. Se creó acá el Ministerio de Hacienda hacia el año 1817, un 2 de junio. Se crea por decreto 2 de junio del año 1817 la cartera de Hacienda, cuyo primer jefe fue el doctor Hipólito Villegas. Hasta ese momento el ministerio estaba anexo al del Interior. Ya hizo abolición de los títulos de nobleza, ¿cierto?, en ese mismo año, un 15 de septiembre, que fue un decreto expedido por el director supremo, ¿cierto?, Bernardo O'Higgins, que sanciona todo título, dignidad o nobleza hereditaria, y quedó esto todo enteramente abolido. Hoy día hay algunas tradiciones en Chile, no sé en el caso de Colombia, pero que todavía antes de nombrar a alguien se le nombra por el título o por su dignidad o por su nobleza. Nosotros los miembros del Instituto O'Higginiano, en lo posible tratamos de abstenerlos de todo título y dignidad. Nos reconocemos como chilenos, ¿no?, o amigos. Batalla de Maipú, esto ocurrió, como les señalaba antes, un 5 de abril del año 1817. Hubo una victoria realista en cancha rayada que puso a las fuerzas patriotas bajo el mando del general San Martín, ya que se hacen más fuertes en esta batalla de Maipú a las puertas de Santiago. Y la verdad es que dentro de esta batalla, ¿cierto?, desde el punto de vista bélico, fue de gran trascendencia para Chile y el continente americano en general, ya que marca el fin de la etapa de independencia de nuestro país desde el punto de vista, a lo menos, militar y política. Hubo abolición de los mayorazgos hacia junio del año 1818, específicamente un decreto del 5 de junio del año 1818, que podemos consultar que se expide este decreto bajo la prohibición, ¿cierto?, abolición definitiva de los mayorazgos. Esto fue una obligación de heredar los bienes de las familias en beneficio del hijo primogénito, con el objeto de impedir la división de las tierras familiares entre los diversos descendientes. Bastante avanzado para la época. En relación a la constitución provisoria para el Estado de Chile, acá les debo quizás una explicación. Hacia agosto del año 1818 fue creada esta comisión, o esta constitución, perdón, provisoria, que fue en definitiva una comisión que fue encargada por el director supremo, en este caso por O'Higgins, que le entrega esta primera carta fundamental, lo cual no pasa a ser un proyecto de constitución, o sea, mucho menos avanzado, o a lo menos de lo que tenemos o conocemos hoy como proyecto.
de carácter cierto provisorio y que no tiene ninguna sanción de voto para legitimar su promulgación. O sea, podemos hacerla, pero no sabemos cómo la legitimamos. Se trata del voto popular, a través de una cámara, ¿cierto? No se sabía. Este documento, si analizamos desde el punto de vista pericial, deslinda la esfera de acción de los poderes del Estado, instaurando un Senado, ¿cierto?, legislativo de 5 miembros propietarios y de 5 suplentes, o titulares y suplentes, perdón, y reconoce los derechos de los ciudadanos, pero también entrega la suma de la autoridad pública al director supremo, en este caso de la nación, o es presidencialista, lo que conocemos hoy como concepto, digamos, dentro de ese concepto. Se instaló un Senado, ¿cierto?, de carácter legislativo hacia octubre de 1818, en la cual este Senado, ¿cierto?, debido a la demanda de O'Higgins por parte del Cabildo para que se redacte una constitución política, empujó, ¿cierto?, esta redacción de proyecto de constitución que disponía la existencia de un Senado compuesto por 5 miembros titulares y 5 suplentes, nombrados por O'Higgins. A pesar de ello, este origen, o en este caso el Senado, mantiene un alto grado de decisión e independencia, ya que la nueva Constitución, de una u otra manera, impide al director supremo el resolver asuntos de tipo público de importancia sin el consentimiento del Senado. Ahora, el Senado, ¿cierto?, aprueba la expedición libertadora al Perú hacia noviembre del año 1818. Tras esta aprobación de un oficio entregado por el director supremo, ¿cierto?, en el que se informa que el ejército y la armada están listos para emprender la expedición libertadora al Perú, y el Senado en este caso estaría aprobando la iniciativa, ¿cierto?, estando conforme en que es absolutamente necesario la expedición del ejército y la marina para poner en libertad el pueblo del Perú. Esto viene siendo así como una especie de ONU a la fecha, hacia el año 1818. ¿Ah? O sea, Chile, en este caso, excede digamos, los límites, ¿cierto?, territoriales a través de un Senado para que su ejército, ¿cierto?, vaya y preste colaboración a, en este caso, nuestro país hermano Perú. Una ley de indios también hacia el año 1819, y es cierto que fue dictado por O'Higgins, que otorga a los indígenas la igualdad jurídica con el resto de la población. ¿Ya? Esta iniciativa dispone que en adelante los indígenas serán llamados ciudadanos chilenos y libres, como los demás habitantes del Estado, concurriendo por sí mismos a la celebración de toda clase de contratos. Básicamente es lo que señalaba. Hubo también una creación de Tribunal de Cuentas o Tribunal Mayor de Cuentas, que en este caso es una planta de funcionarios del Tribunal Mayor de Cuentas, organiza, ¿cierto?, regula y uniforma el ramo de Hacienda Pública, ¿ya? Existen también las pragmáticas sobre matrimonio, ¿cierto?, hacia septiembre del año 1820, donde se señala que la pragmática sobre matrimonios consiste en una ley, ¿cierto?, que es aprobada por el Senado, que reglamenta de una u otra forma mucho menos autoritaria y restrictiva las relaciones entre padres e hijos para acordar el consentimiento paterno. La ley dispone que en los casos en que este fuere negado, un consejo de familia, presidido por el juez, podrá calificar los fundamentos de la negativa y resolver lo que juzgare conveniente. Es hacia el año 1820, y lo asimilo en el caso de Chile hoy a los juzgados de familia, o los incipientes juzgados de familia que nacieron acá en Chile como juez de menor posteriormente hacia el siglo XX. Abolición de la venta de cargos públicos. Este es una ley bien especial que por medio del Senado, ¿cierto?, se consultó, expedió en la fecha, en este caso un 7 de agosto, la consigna que, abre comillas, habiendo variado, dice, totalmente nuestro sistema político con la independencia que hemos proclamado, ha sido consiguiente mudar algunos establecimientos del antiguo gobierno que pugnan con la razón y con los principios de nuestra regeneración, siendo uno de ellos el de la venta por remate de los oficios públicos y el derecho que tenían los poseedores de venderlo, o en este caso renunciarlo a favor de personas determinadas. Ahí se declaró que desde lo sucesivo ya se harán de gracia dichos oficios a personas en quienes
concurran las cualidades necesarias para servirlos a satisfacción del público, o más bien de lo público. Se promulga también una ordenanza de intendentes que regula de una u otra manera la administración de la hacienda pública, ¿cierto? En lo contencioso, en lo gubernativo y en lo económico, estableciendo 2 juntas superiores de hacienda. Un reglamento de cementerios también, ¿cierto? Para regir, en este caso, la administración de los panteones o del panteón, una construcción y puesta en marcha de este recinto que significa un avance de las ideas liberales en Chile, debiendo vencer una fuerte oposición, especialmente de la iglesia de la época y de los sectores tradicionales. El panteón, en este caso cementerio, es concebido como un recinto que reemplazará a las iglesias como un lugar de sepultación de los difuntos, evitando así el consecuente riesgo también, principalmente para la higiene pública. Hacia el año 1822 se clausuró el Senado, ¿cierto? En mayo, el 29 de mayo, habiendo el director supremo decretado una convocatoria, una convención preparatoria para la creación de un congreso o corte de representantes, todo ello sin consulta al Senado y de una u otra manera pasando por encima de las atribuciones privativas señaladas por la propia Constitución a este respecto. Así que ahí provocó, ¿cierto?, que esta corporación, tras reunirse y preguntar respetuosamente al director supremo cuál era el alcance de esta convocatoria a un congreso, se da por clausurado. Hay una ley de amnistía también de O'Higgins, donde se concedió amnistía general a todos los chilenos y a los casados con chilenas que por divergencia de opiniones políticas o por actos subversivos o por fundadas sospechas se hayan preso o se hayan hallado preso a la época, expatriado o confinado, quedando excluidos de esta gracia los reos de asesinato y de motín militar, ya que aún estos se acreditaban con ulterior comportación haberse corregido a sus anteriores extravíos, así que obtendrían del gobierno toda la consideración a que por tal mejora se hubieran hecho acreedores. Así que los prisioneros de guerra gozaron de este beneficio luego que España reconozca la independencia del Estado de Chile. Se promulgó el Reglamento General de Aduanas, ¿cierto?, evitando de esta manera fraude y contrabando y simplificando de una u otra manera la administración, ¿eh? Así que de esa manera también se aseguró el recaudo, ¿cierto?, de impuestos, alentando el cultivo y la manufacturación nacional y colocando, por supuesto, a los comerciantes naturales y extranjeros en un mismo pie de equidad, o a lo menos con el mismo nivel de acceso. Bueno, ya hemos conversado en parte, ¿cierto? Hemos hecho un preámbulo respecto a la Constitución Política del Estado del año 1822, donde hablábamos de este legislador, ¿cierto?, y conservador, y entre ellas las facultades también de preservar o conservar el título de conservador de las libertades públicas, en definitiva. Y este Senado viene a desaparecer a comienzos de que se empezó a regir la Constitución de 1823. Una constitución que le llamamos acá la del bando pelucón de 1823, que se formó tras la abdicación de O'Higgins y que se caracterizó por un gran apego a la tradición y a la idea, ¿cierto?, y necesidad de una república regida por una autoridad fuerte y centralizada. Promovió la restricción de los derechos políticos en pos de la noción de orden, considerando también que la población nacional a la fecha no estaría preparada para ejercer en plenitud y con la debida responsabilidad cívica. Este bando pelucón lo integran los miembros de la aristocracia santiaguina, ¿cierto?, de raigambre colonial, ¿cierto?, antiguos realistas, terratenientes, miembros del ejército libertador y personeros de la iglesia, perdón, el ejército realista y personeros de la iglesia católica de la época. Son los antecesores del Partido Conservador y el Partido Nacional o Monbarista en Chile, como dato. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de darles las gracias, quiero les dé una diapositiva que se me quedó acá en mi borrador, que es en relación a la bibliografía consultada para esta facilitación,
Bueno, revisé las revistas de lenguas y literaturas indoamericanas, el volumen 16 del año 2014, que después lo voy a compartir a través del correo del presidente. Y Víctor Aya de la Torre, el APRA y el Indoamericanismo de la Biblioteca Digital Cuyo, memoriachilena.gov, que la recomiendo tanto para los hermanos de Chile como de Colombia, para que la consulten. Es una biblioteca muy sintética, pero muy rica en contenidos. Está todo ahí. Es una especie de, ¿cierto?, en este caso, biblioteca para nosotros. También consulté la biblioteca de nuestro Congreso Nacional en bcn.cl y la Academia de Historia Militar, que día a día actualiza también su plataforma digital para mantenernos al día con esta y otras riquezas, ¿cierto?, de tipo no solamente histórica, sino que también de interés actual. Así que, presidente Benítez, 1.000.000 de gracias por este espacio, ¿cierto?, de estas ideas libres del Instituto Giniano de la región de los Ríos, que hoy día se hicieron extensivas, ¿cierto?, a la hermana República de Colombia, a través de la Academia Santanderista de vuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué enriquecedora, excelente, organizada, sobria exposición. Tengo algunas solicitudes de intervenciones. La primera es la del almirante, nuestro académico, luego viene nuestro secretario. Entonces, señor almirante, tiene usted la palabra. Don Pedro, quiero felicitarlo a usted por estas palabras que no solamente vienen cargadas de historia, sino vienen con ese sentimiento de cariño y de respeto que ha tenido Colombia con Chile y Chile por Colombia. No solamente nos une la historia, a través de los años nuestros dos países han sido especialmente unidos en diferentes sectores de educación, sectores de las fuerzas militares, sectores muy especiales con la Armada Nacional, y es por eso que nosotros, al oír sus palabras, entendemos un poquito más a nuestro querido Chile, y no solamente lo entendemos, sino que nos sentimos más cerca a ustedes. Muchas gracias por sus palabras, doctor Pedro Guerra. Muchas gracias, almirante. Tiene usted la palabra. No sé si alguien más quiera intervenir. Entonces, la historiadora Blanca Ortiz tiene la palabra. Gracias, doctor Olimpo. Profesor Guerra, interesante su presentación. Como hablaba desde el inicio de la República de Chile, me gustaría saber de qué manera se consideró al pueblo mapuche en el origen, porque usted dice que hubo una ley de indios, pero por supuesto que prácticamente ese era el único pueblo originario, o puedo estar equivocada. Me gustaría entonces saber cuál fue el tratamiento que se le dio en ese momento por Bernardo Higgins a los pueblos mapuche, al pueblo mapuche. Bueno, el tratamiento de pueblos originarios, o en este caso de los pueblos indígenas o naturales de Chile, no solamente dice relación al pueblo araucano, como se le llama, sino que a todo, en este caso, los pueblos originarios que estaban no solo en la cordillera de los Andes, sino que también en la cordillera de la costa desde el punto de vista territorial, ya desde el norte de Chile a Aymarás, ¿cierto?, hasta lo que se conocía acá, hasta Valdivia, en definitiva, 1820, con el pueblo huilliche. Entonces, de una u otra manera, los pueblos, ¿cierto?, que habitaban en la cordillera de los Andes hasta Argentina, y en la cordillera de la costa de Arica hasta acá, hasta la zona de tierra, o sea, hasta Iquique, perdón, hasta la región hoy de los ríos o Valdivia,
eran no solamente el pueblo mapuche o hombres de la tierra, sino que también los pueblos que habitaban en ambas cordilleras. Chile tiene dos cordilleras, la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que colinda con el país vecino, ¿cierto? De Argentina, en gran extensión territorial, Bolivia, también hacia el norte, pero en la costa, ¿cierto? Antes de lo que llamamos las playas, ¿cierto? Del litoral chileno, está también la cordillera de la costa y ahí también habitan varios pueblos originarios. Y todos ellos, por supuesto, cuando se habla de indio en esta constitución de 1800 y fracción, habla de todos estos pueblos, no solamente del pueblo mapuche. Hoy conocemos este concepto ya más arraigado porque es uno de los pueblos más en este caso, luchadores o que más se conoce a lo largo de la historia, ¿no? Pero hay otros pueblos también que, digamos, están reconocidos implícitamente dentro de la Constitución y que hoy, hacia el año, ¿cierto?, 2022, está tratándose de dejar un poco más claro en lo que es en este caso, la comisión redactora de este proyecto de nueva Constitución que se va a votar en junio de este año. Ahí hace un reconocimiento un poco más explícito de cuáles serían los pueblos originarios. Ahora, prueba de ello, si ustedes vieron el cambio de mando, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric, una de las, en este caso, relacionadoras públicas o que estaba a cargo en este caso del cambio de mando, ella vestía de gente de allá de la isla de Pascua. Así que, de una u otra manera, desde el punto de vista simbólico, ¿cierto? En este ritual de cambio de mando también debemos tener presente que en la isla de Pascua también tenemos pueblos originarios y que son reconocidos por el Estado de Chile. Así que quizás faltaría, que es una de las demandas actuales, ser más específico respecto a qué pueblos, ¿cierto?, reconoce el Estado de Chile. Quiero darle la palabra, por favor, al doctor Rodolfo Pereira, ¿sí? Que tenemos mucho entusiasmo con su presencia, con su compañía, con la solidaridad con nuestra academia y pues tan cercanos que nos sentimos nosotros en estos 180 años de ausencia de nuestro comandante O'Higgins. Doctor Rodolfo, tiene usted la palabra. Mientras lucha el doctor Rodolfo, aprovechemos a oír a la señora Inés Arias y entonces luego el doctor Rodolfo mientras él logra abrir el micrófono. Por favor, Inés, ahí te están contestando por el chat. Muchas gracias por la exposición y me pareció magnífico esa manera de explicarnos las transiciones que hubo y cómo es de complejo también ese periodo del ¿cómo lo llama? ¿Cómo se autodenominaba? El director supremo. Entonces, porque ya en esa época estaban muy en boga desde la Ilustración y la Revolución Francesa las ideas republicanas, pero algunos patriotas, o no algunos, sectores muy representativos pensaban que estos pueblos o no eran todavía aptos para la libertad y el orden republicano. Entonces, pues yo baso mi intervención en esa manera de mostrarnos sobre el director supremo, que no todo fue autoritario, sino que también tuvo unas reformas muy importantes, como la supresión de los títulos nobiliarios, la supresión de los mayorazgos. Eso tendría yo que hacer y pues no se me ocurre, lo digo con sinceridad, ninguna pregunta, solamente pues muy reconocida por su exposición y porque conocimos un poco más de los entresijos históricos de Chile. Gracias. Muchas gracias, Inés.
El doctor Rodolfo ya tiene el micrófono y luego va Leonila. Doctor Rodolfo, tiene usted la palabra. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Primero, un saludo fraternal al presidente, a los honorables académicos que integran esta actividad tan importante en Colombia. Especialmente que recuerda, yo diría, al padre de la patria de Colombia y tremendo aporte al proceso de independencia que se produjo en Colombia. Francisco de Paula Santander es un personaje de la historia de la construcción de la liberación de América del norte y del sur, gran parte de las intervenciones que se produjeron, y el padre de la patria, yo diría, de Colombia, primer presidente de Colombia. Lo que conocemos de él es extraordinario. De manera que nos unen con ustedes principios y valores similares, de manera que nos parece relevante esta iniciativa de poder a lo mejor en conjunto continuar trabajando. El Instituto O'Higginiano de Chile, como muy bien señalara Pedro Guerra, que es nuestro presidente regional, realiza actividades académicas con universidades. Acá tenemos una Universidad Bernardo O'Higgins, con algunas universidades en el sur. Tenemos contacto con Argentina, con los sanmartinianos, con Perú. Y por cierto, sería relevante poder estrechar lazos en actividades académicas conjuntos con Colombia, país bellísimo a quien yo tuve el gusto de conocer en más de alguna oportunidad. Así que tenemos lazos muy similares. Y además, lazos entrelazados con el primer presidente de Colombia, de queridos hermanos. De manera que para nosotros es muy importante continuar en esta labor, felicitarlo por lo que están haciendo y tengan la certeza que el Instituto O'Higginiano es una actividad hermana con la cual podemos desarrollar muchas cosas en conjunto. Felicitaciones por lo que están haciendo y éxito en lo que vendrá. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, señor presidente. Le doy la palabra a Leonila y saludo a la Academia de Historia de Cali, a tantas personas que nos acompañan. Leonila, antes si se prepara el señor secretario. Ya, bueno, buenas tardes, agradecer por la invitación. Saludar a don Rodolfo Pereira, que es nuestro presidente del Instituto O'Higginiano a nivel nacional, a don Pedro Guerra, presidente ejecutivo de Figueres Ríos, y a don Olimpo Morales y a todos los presentes. Me gustaría referirme un poquitito, a pesar de que ahí traté de agregar en un comentario que acá en Chile existen 10 pueblos originarios que están reconocidos desde el año 1993, ¿ya? Que se hizo, eran 9 pueblos originarios y se agregó un pueblo. Respecto de la visión de O'Higgins, comentarles que en sus inicios él estudió en el Colegio de Naturales, donde compartió en su niñez también con caciques mapuches, y él hablaba perfectamente el mapudungún. Entonces, la verdad que nuestra independencia también hay que agregar. Estos pueblos originarios estaban presentes en todo el territorio, desde norte a sur de Chile. Los mapuches se concentraban más en el área del sur, por eso les llamaban los araucanos, porque vivían en la Araucanía, a diferencia de los otros pueblos que estaban, como les explico, en todo el territorio nacional. Lo que quiero recalcar acá es que el 10% de la población chilena, perdón, el 10% tiene orígenes, o sea, viene de los pueblos originarios, ¿ya? Tiene orígenes indos. Y que Bernardo O'Higgins siempre mostró respeto por los pueblos originarios. Por esto esta ley de indios, y además
existía mucho respeto por sus amistades, digamos que desde muy temprana edad. Y hoy en día en el pueblo de Chile existe total respeto por estos pueblos originarios. Existen becas, existen ayudas, y la verdad es que, como dijo el profesor Guerra, es un honor que ellos puedan ser parte del gobierno, decir sus acuerdos y sentirse totalmente integrados dentro de la constituyente. Hay representantes de los pueblos originarios también. Entonces, si bien es cierto, en los orígenes de la República existió una cierta persecución, donde los asentados, la verdad es que cometieron algunas masacres. Eso, la verdad que hay que reconocerlo. Posterior a la independencia de Chile, esto, la verdad es que lo lamentamos profundamente, y ha tratado de resarcirse en estas 2 décadas, en estos 200 años, hasta la actualidad. Entonces, la verdad que como Instituto Higginiano, como Fundación Bernardo Higgins, que represento como miembro, como familiar de Bernardo Higgins, familiar sanguíneo, la verdad es que enviamos nuestro total apoyo a los pueblos originarios y a todos los pueblos de Chile, en realidad, porque nosotros nos consideramos uno. No hay diferencias entre los chilenos. Somos hermanos, y también enviarles un cariñoso abrazo virtual, digamos, gracias a esta conferencia a nuestros amigos de Colombia. Muchas gracias, Leonila. Entonces, para cerrar esta maravillosa sesión, entonces de descendiente a descendiente, la descendiente de O'Higgins, el descendiente de Santander. Por favor, profesor José Asunción, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, quiero felicitar al profesor Pedro Guerra, una excelente presentación y disertación sobre los aspectos fundamentales de la revolución que nació en el Cono Sur y que tuvo un desarrollo a través de toda la América. Yo agregaría lo siguiente: aquí en la historia nuestra y en la historia de Chile existe un personaje que fue vital y que era un personaje que, entre otras cosas, llevaba la correspondencia y las razones de O'Higgins y de San Martín, basados en las reuniones de la logia Lautaro en Buenos Aires, que fue el cura José Cortés de Madariaga y Lecuna. Por el lado de Lecuna era cartagenero, eran los Lecuna Martínez de León, pero no nos vamos a enfrascar en esas cosas. Simplemente quiero decirles que cuando el cura José Cortés de Madariaga se encuentra en Londres en 1798 y primero en Cádiz en 1798, después en Londres en 1805 y 1806 con Francisco de Miranda, él estaba fundando la Gran Reunión Americana, que fue la madre de la logia Lautaro en Buenos Aires y en Santiago de Chile, y también la madre de la logia Las Tres Virtudes Teologales en Cartagena de Indias hacia 1807, en cabeza de un personaje que después fue presidente del Estado Soberano de Cartagena, íntimo amigo del padre Cortés de Madariaga, como lo fue Manuel Rodríguez Torices, y una pléyade de patriotas cartageneros que fueron los que fueron irrigando esas ideas libertarias
que después se manifestaron el 11 de noviembre de 1811. El padre Cortés de Madariaga también llevaba información y tenía una triangulación de comunicación con un hombre muy importante como lo fue Luis Orí en la isla de Providencia, al lado de Luis Brión, y de Perú de la Cruz, que en esa época llegó a Providencia huyendo de los Borbones, precisamente desde Londres, donde lo estaban persiguiendo, y que fue una persona muy importante, no solamente como edecán y confidente del Libertador, sino como enlace también para otras logias en América Latina. El padre José Cortés de Madariaga tuvo una actuación supremamente importante y prácticamente fue el vocero que derrocó a Vicente Amparán en Caracas, en el famoso Caracazo de el 19 de abril de 1810, que fue cuando depusieron al capitán general en Venezuela. Esto como una manera de agregar y de rendirle un homenaje al cura Cortés de Madariaga, que fue una persona supremamente importante en la vida de Bernardo O'Higgins y Riquelme, al mismo tiempo como puente entre O'Higgins y José de San Martín. Muchas gracias, señor presidente. Ese era un pequeño aporte que yo quería hacer. Muchas gracias, señor secretario. Afortunadamente nos ha dejado otro pariente de O'Higgins, el doctor Riquelme. Quiero agradecerle a don Pedro el trabajo maravilloso y la conferencia que nos ha brindado, recordar que somos países hermanos, hacer una reflexión, somos países puentes como Ucrania, como Colombia, como Chile, y siempre sería bueno que pusiéramos atención a esas dificultades que se nos pueden presentar como países que estamos en el área de influencias de distintas tendencias ideológicas y políticas. Muchas gracias, doy por terminada esta sesión solemne, se levanta la sesión. Muchas gracias. Quienes están aquí presencialmente probablemente reciban pan de yuca, los que no están tendrán que provisionárselos ellos. Se los enviamos virtualmente. Un gran abrazo. Muy bien, excelente.